cualquier asturiano ahora sí tiene una historia del cine para poder leer y saber de dónde venimos, ¿no? En ese sentido, en esta profesión. Y chico, yo espero que la siguiente, la vas a hacer la siguiente opción. Más grande. No más grande, sino que te paguen algo, pues. Bueno, yo tengo que rectificarte. Igualmente dijiste mal cuando hablé contigo por teléfono, pero sí me dieron una pequeña cantidad para editar el libro. Lo que no nos dieron es para el festival. Por eso veis este maravilloso catering, estos maravillosos trofeos de plata. En fin, lo que no tenemos es dinero para el festival. Pero para el libro sí es verdad que nos dieron el gobierno asturiano una pequeña cantidad, ¿no? Pues muy trabajada también, pero ahí tengo que rectificarte. Y bueno, hoy es el día. Bueno, yo pienso que hay mucho que hablar de... Cuéntanos, bueno, estás con la serie sobre los asturianos ilustres. ¿Tú no crees que don Florentino Soria merece un capítulo de tu serie? Don Gil Parrondo merecería un capítulo de tu serie. Ya sé que es un compromiso tremendo el que te estoy metiendo, pero quieres hacer un poco un panorama de... Cuéntanos un poco de la línea de tu serie, ¿no? Así en general, ¿no? ¿Cuál es la línea de tu serie de documentales sobre asturianos ilustres vivos? Sí, bueno, es que... ¿Estás dirigiendo? Me voy a explicar una cosa. No es exactamente sobre asturianos ilustres, ¿no? La serie se llama Locos por Incordiarte, ¿no? Dentro... Ya empezó. Dentro de eso, pues efectivamente hay unos asturianos implicados en ello. La serie es sobre artistas que yo considero que realmente son referentes de nuestra cultura, y esto a veces no coincide con la fama, ¿no? Quiero decir que, en mi humilde opinión, pues no es lo mismo Bisbal que Rosendo. O sea, artistas olvidados, un poco artistas olvidados, ¿no? Hombre, yo espero que a Rosendo no le tengáis olvidado. Pero creo que me explico bastante con este ejemplo, oye, yo no tengo nada en contra de Bisbal, pero Bisbal pasará... Menos valorados, ¿no? Claro, gente que tiene otro punto de vista o que juega un poco al margen de lo políticamente correcto, y dentro de este panorama sí que hay artistas asturianos como Pablo Maojo, que es escultor, Luis Fera, que es pintor, Fernández Roduello, Ángel Guach y todo eso, ¿no? Y esto es un poco la serie que estoy haciendo. Además tengo la suerte de que todos los que intervienen son amigos, y entonces pues me dejan, para que os hagáis una idea, pues Pablo Maojo, que solo estuve con él unos 40 días pegado a él con mi cámara, decía que aquello era como Gran Hermano pero con rayo. Y entonces no sé si me estaban insultando o lo decía con cariño, ¿no? Pues si me aguanto 40 días, es un poco eso, es ver cómo trabajan. Me dejan colarme en su estudio, cosa que normalmente no hacen, me aprovecho la amistad, y seguirles un poco con sus amigos, su vida cotidiana, todo esto. La verdad es que estoy muy contento de los resultados. Hasta ahora he hecho 2, voy por el tercero, y he empezado un cuarto que es con Manuel Gerena, el cantante de flamenco, que también es amigo mío. O sea, bueno, también es verdad que es una falda impresentable como en la escuela de antes. Bueno, hay que decir que Raúl García también es músico, tiene su grupo de música, y bueno, yo lo admiro mucho. Gracias por venir aquí a entregar los premios, a presentar vuestro libro y a hacer nuestro homenaje a nuestros guionistas. Y bueno, venimos aquí para entregar unos premios también, y vamos a ver si vamos a entregar los premios ya, porque se nos echa tiempo encima y las cosas no tienen por qué eternizarse. Podemos seguir hablando, como veis, muchísimo tiempo. Yo simplemente quiero dar las gracias a los miembros de honor de este Festival de Cine Asturiano, que es muy pequeño, es muy joven, es muy pobre sobre todo, pero tiene mucha ilusión por el cine y por los nuevos realizadores de Asturias y de todas las tierras. Quiero dar las gracias a los miembros de honor del Festival de Cine Asturiano, que son todos nuestros premiados desde el año 2005. Empezando por los premios de honor, que son don Gil Parrondo, doña Maripaz Pondal, Joan Gona, Gonzalo Suárez, Lilian de Celis, Juan José Otegui, Sergio G. Sánchez, Teresa Marcos, Asunción Balaguer, Paul Nashi, José Antonio Rodríguez Maniega, y todos los premiados en diferentes ediciones del festival en estos 7 años, que son Santos Sevilla, Carmen Rico, Carlos Navarro, Monse Mostaza, Carlos Chamarro, Guillermo Valverdú, Mariola Ruiz, Alberto Pardo, Joan Lluís Ruiz, Lola Herrera, Antonio Resines, José Antonio Salgot, Alberto Rodríguez de la Fuente, Pablo de María, Luis Argeo, Lola Herrera, Antonio Resines, Pedro Touceda, Rocío Campelo,
Belén Rueda, Gonzalo de Castro, José Antonio Bayona, Tom Fernández, José Antonio Quirós, Iñaki Bisate, Alfonso Suárez, Igor Iglesias, Celso Bugallo y Clara Segura. Para todos nuestros premiados y más los que premiaremos hoy en día, os pido un aplauso, por favor. Gracias.